Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar el proyecto final Herramientas Ómicas, análisis de metilación de muestras de ADN provenientes de pacientes con cáncer de mama. El grupo está integrado por Meiner Cadena, Jennifer Guevara y mi persona María José Montes de Oca, con el tema análisis bioinformático de metilación de ADN. El proyecto se divide en cuatro partes principales: la problemática, que se relaciona con la metilación de muestras de ADN que provienen de pacientes que poseen cáncer de mama, y también la validación y estandarización de estos métodos para que así se pueda generar una mayor comprensión de la relación entre la metilación de ciertos componentes del ADN y su relación con el cáncer de mama. Algunos antecedentes: la metilación de ADN, como se conoce bien, es el proceso por el cual ciertas bases nitrogenadas, por su afinidad química, se anexan con grupos metilo, haciendo que estos genes o que este ADN metilado puedan no expresarse o expresarse de una manera diferente, lo que genera diferentes consecuencias a mediano y largo plazo. Se conocen que existen varios estudios de patrones de metilación y de cometilación de muestras de cáncer de mama, pero todos ellos necesitan una relación en conjunto y un desarrollo en conjunto para poder hacer un análisis. Y esto pues ayudando a la expresión génica y a lo que es la medicina personalizada. Nosotros tenemos diferentes objetivos. El principal es evaluar la existencia de metilación en estas secuencias, identificar estos patrones de metilación, cómo se desarrollan, validar esta metilación mediante estas técnicas estadísticas y finalmente analizar una metilación diferencial y su aplicabilidad posterior. El marco teórico nos relacionamos mucho con el proceso de FastQC, que es una herramienta que ayuda al control de calidad de secuencias; Trimomatic, que es una herramienta de preprocesamiento de pares mediante corte de filtrado; BAMED, que es alineación de lecturas; Methyldaquel, que es la extracción de métricas de metilación; WIG, que es la visualización de datos; Compute Matrix, que es el cálculo de puntuaciones de metilación; y finalmente Plot Profile, que es el gráfico de puntuación de metilaciones. El flujo de trabajo se va a relacionar con cuatro pasos principales. Uno, obtención y análisis preliminar de los datos; luego el preprocesamiento y análisis de calidad; luego el análisis de metilación con todas las métricas, tanto visuales como analíticas; y finalmente la interpretación y la generación de conclusiones. El flujo de trabajo que se va a implementar de manera detallada es el análisis de metilación. Se descarga e importan datos, se hace un análisis de control de calidad, se evalúa este control de calidad, o si no, se genera un preprocesamiento, se hace un alineamiento y mapeo, un análisis de sesgos, análisis de métricas, visualización de niveles de metilación, cambios de formato, cálculo de puntuaciones, elaboración de un gráfico de perfil de puntuación, un análisis y conclusiones. Antes de iniciar la descripción del flujo anteriormente indicado, se va a presentar la ejecución de código en consola respecto a FastQC. En esta primera parte estamos observando la descarga de los archivos en este consola. Luego tenemos la ejecución de FastQC para cada uno de estos archivos. Son dos, el subset 1 y el subset 2. Luego de esta ejecución, lo que se obtiene son estos resultados que se los presenta, tiene igual presentación que en el caso de lo que se va a observar en Galaxy. Empezó con la obtención de datos, en donde se utilizaron lo que son dos subdatasets de la información original, con el fin de no alargar demasiado el tutorial. El tutorial es el de análisis de la metilación de ADN, y se utilizaron lo que son muestras de células mamarias normales, fibroadenoma, dos carcinomas ductuales invasivos y una línea celular de adenocarcinoma de mama. Se lleva a cabo lo que es el análisis y procesamiento de calidad con el fin de la toma de decisiones, es decir, el recortamiento de la base, de las secuencias u otros procesos. Dentro de los resúmenes se puede identificar que la calidad es bastante buena. En el caso del Per Sequence Quality, se puede observar que la calidad media está ubicada dentro del rango de calidad buena para ambos casos, aunque existiese lo que es fluctuaciones hacia calidades medianas o malas. Sin embargo, estos parámetros no son relevantes, puesto que la calidad media se ubica en donde tiene que estar. Sin embargo, para la parte de lo que es el sequence content, existen lo que son valores o posicionamientos que bastante
diferentes en la parte, sobre todo en lo que es las timinas y las citocinas. Esto se debe a que durante el proceso de metilación por bisulfito, el bisulfito de sodio se utiliza para convertir químicamente lo que son los residuos de citosina no metilados en uracilos, mientras que las citocinas metiladas van a seguir siendo lo que son citocinas. Durante lo que es la secuenciación y y análisis de datos, se toma en cuenta que las citocinas no metiladas que han sido transformadas son leídas como timinas, a diferencia de aquellas citocinas que no han sido, citocinas que han sido metiladas, las cuales van a seguir permaneciendo como citocinas. Tercer paso, se llevó a cabo lo que es la parte del análisis de la metilación. Primero se hizo lo que es un alineamiento con la herramienta PIWAMED, en donde también se puede identificar lo que es la metilación después de este alineamiento, en donde se identifica y se cuantifica estos sitios de metilación. Luego se llevó a cabo lo que es la parte de la obtención de un material visible, en donde se puede identificar que para los datos, los datos 1, las secuencias difieren bastante entre sí. La distribución de la metilación no es igual y existen sesgos dentro de esta. Y además, para la parte de los datos 2, también se puede visualizar que la distribución de los datos no es igual. También existen sesgos dentro de esta, por lo que, sin embargo, se puede identificar que para las secuencias número 2, ambas se encuentran dentro de rangos diferentes. La una se encuentra en un porcentaje de metilación de 1, mientras que la otra se encuentra en uno de 0,60. Y em, por el contrario, la data 1 se puede identificar que se encuentra en una metilación, un porcentaje de metilación del 0,65, a diferencia de un porcentaje de metilación del 1%. Ahora tenemos la descripción de los gráficos Wiggle producidos a partir del análisis de metilación de los datos, de las secuencias. En este caso tenemos para cada uno de los archivos analizados, donde se describe en el eje X lo que es en inglés Transcription Start Site, es decir, el sitio desde donde empezó el secuenciamiento de cada uno de los genes. Eh, Aquí están descritos básicamente cada uno de estos genes analizados, ¿no? De las secuencias. En el eje vertical, en cambio, se describe el nivel de metilación observado. Se puede observar que hay regiones donde se alcanzan niveles de hasta el 80% de metilación, por ejemplo aquí, o también niveles más bajos, pero que son pocos, por ejemplo, hasta el 40%. Noten que los niveles de metilación varían de un archivo a otro. Finalmente tenemos la parte de las conclusiones. Aquí te podemos mencionar que las tecnologías de secuenciación de metilación del ADN permiten la investigación tanto genética como epigenética, logrando la identificación de nuevos patrones epigenéticos en todo lo que se encuentra relacionado con la regulación genética, el desarrollo de enfermedades como cáncer y los procesos celulares. También el análisis de datos de secuenciación de metilación del ADN resulta ser complejo debido a la necesidad de habilidades computacionales avanzadas, como se acabó de describir. Por ejemplo, el mapeo de lecturas de secuencias, el cálculo de niveles de metilación y también la identificación de posiciones y regiones metiladas diferenciales. También el proyecto muestra la importancia de desarrollar este tipo de herramientas para facilitar este tipo de análisis como la metilación, considerando factores como los requisitos de sensibilidad y especificidad del estudio, la solidez y simplicidad del método, y también la disponibilidad del software bioinformático, por supuesto. Finalmente, la aplicación de enfoques computacionales permite extraer conocimientos biológicos de la gran cantidad de datos moleculares generados por este tipo de tecnología. Los datos de metilación particularmente es un tipo de estos recursos, los cuales son relevantes para los estudios de regulación epigenética, especialmente en el contexto de la investigación del cáncer. También se ha direccionado herramientas computacionales adecuadas y canálisis para este tipo de análisis. Aquí presentamos las referencias utilizadas para
este tipo de estudios.